Ingeniero, está sin audio. Su micrófono está apagado, ingeniero. Entonces decíamos que para poder entender el cálculo de longitud de pista tenemos que ver la secuencia de velocidades que se van a suceder durante la operación de despegue. Con carácter previo a iniciar el proceso de despegue, el piloto define una velocidad de decisión de acuerdo al peso que tiene el avión, a las condiciones ambientales, principalmente temperatura, y lógicamente la altura a la que se encuentra el aeropuerto. Entonces, esta velocidad ha de ser una velocidad de control. Entonces, decíamos que si se inicia un proceso de despegue con un motor inactivo, va a empezar en el punto A. Entonces, el piloto empieza a acelerar y va a llegar hasta el punto B. Este punto B mayúscula quiere decir que se ha alcanzado en el B mayúscula la velocidad de decisión B sub 1. El piloto tiene la posibilidad de abortar el despegue si hubiera un desperfecto o de continuar con la operación. Entonces, como el piloto tiene definida la velocidad de decisión, el copiloto le va a avisar en el punto B si antes ha ocurrido un problema en una de las turbinas, le va a avisar si ya está con la velocidad de decisión, si ya ha sobrepasado la velocidad de decisión o todavía no ha alcanzado. Si no ha alcanzado la velocidad de decisión B sub 1, el piloto sabe que la longitud de pista restante le sirve para detener la aeronave sin ningún riesgo. En cambio, si el avión ha alcanzado ya la velocidad B sub 1 de decisión, ya no puede abortar el despegue, porque la longitud restante de pista con esa velocidad no le alcanza para detener. Entonces, en ese caso, el piloto tiene que proseguir acelerando con la turbina que le queda hasta poder alcanzar al final de la pista a la altura de 10,7 metros. Entonces se va a alejar del aeropuerto y luego va a hacer una operación de viraje para retornar. Entonces la importancia de la velocidad de decisión B sub 1 es esa, que el piloto tiene el control en el caso de que sobreviniera el desperfecto, algún desperfecto en sus turbinas. Si es que no ha habido ningún desperfecto, el piloto sigue acelerando y va a llegar a B sub R, que es la velocidad de rotación. En ese momento se empieza a elevar el tren de nariz. Y luego, como continúa acelerando en el punto D, el avión se despega del pavimento de la pista y se encuentra completamente en el aire. Entonces ahí tenemos la velocidad en el punto de despegue. Como va a seguir acelerando, al final de la pista debe alcanzar por lo menos una altura de 10,7 metros antes de salir de los límites del aeropuerto. En esas condiciones ha concluido satisfactoriamente la operación de despegue. Aquí en el gráfico vemos que hay un recorrido de despegue, que es la longitud normal de pista que utilizan los aviones, pero va a tener una distancia adicional de pavimento, que ha de ser la distancia que existe entre X y Y. Entonces, esta distancia incrementada se llama distancia de aceleración parada o ACD. Además, se va a tener un sector que va a estar libre de obstáculos. O sea, vamos a continuar con una longitud de pista ya sin pavimentar, pero que va a estar libre de cualquier tipo de obstáculos. Entonces, en esta distancia de despegue TOD, el avión tiene que alcanzar esa altura de 10,70 metros.
Hasta ese punto, el área de la pista está despejada y le permite alcanzar sin ningún riesgo esa altura. Entonces decíamos que al acelerar el piloto va a llegar a un momento en que llega a la velocidad de rotación. En ese caso empieza a elevarse el tren de nariz. Posteriormente, como continúa acelerando, el avión va a dejar el pavimento de la pista y se encuentra soportado por sus condiciones aerodinámicas ya en el aire. Entonces hemos dicho que esta es la velocidad de despegue. Y finalmente el avión se encuentra a 10,70 metros sobre la prolongación de la pista en condiciones de seguridad. A partir de este momento ya no existe control territorial del aeropuerto. Ha alcanzado esa altura y va a salir del territorio aeroportuario. Lógicamente, en todo el entorno existe el control de alturas, el control de obstáculos mediante las superficies limitadoras de obstáculos. Si tienen preguntas. La longitud de pista vamos a determinar a través de los diagramas de performance de los aviones, que principalmente el método actualmente más seguro es utilizando los abacus que dan los manuales de planificación de los fabricantes. A propósito, yo les mandé los enlaces, alguien me dijo que no han podido ingresar con esos enlaces, a ver si me avisan. Sí, hola. Sí, ingeniero, los enlaces creo que no están funcionando bien. Esta noche voy a revisar porque no vamos a poder hacer cálculo de longitud si no tienen los abacos. Les he dado el detalle de las páginas que deben imprimir porque son documentos muy extensos. Esta noche voy a revisar para ver qué ha pasado. Entonces podemos decir también que la longitud de despegue puede ser igual al 115% del despegue con todos los motores funcionando. O sea que si elegimos un avión crítico va a tener una longitud de despegue con todas las turbinas funcionando. A esa longitud que requiere el avión crítico que tenemos en ese diseño, podemos darle un 15% de incremento por razones de seguridad, para que cuando sobrevenga un desperfecto de las turbinas se tenga una longitud adicional que permita detener el avión en condiciones de seguridad. La longitud de aterrizaje ha de ser la longitud que permite que solo en un 60% de esa longitud se puedan detener los aviones durante el proceso de aterrizaje. Entonces nosotros podemos determinar a través de las tablas o los abacus la longitud de aterrizaje estrictamente sin ningún incremento. Podemos dividir entre 0,6 y vamos a tener la longitud requerida de pista. Pero lo más seguro ha de ser todo el proceso utilizando los abacos del fabricante, y todavía vamos a ver un método para aviones antiguos que se basa en las tablas de la FAA. Hay un método muy sencillo que todavía mantiene la OASI, que consiste en corregir la operación básica que corresponde a cada avión por elevación, por temperatura y por pendiente. Vamos a incrementar
por elevación en 7% por cada 300 metros, la longitud básica que requiere el avión. Vamos a hacer la longitud corregida por elevación, vamos a corregir por temperatura. Y vamos a incrementar en 1% la longitud de pista por cada grado centígrado que la temperatura de referencia exceda a la temperatura de estándar. Al principio hemos definido qué es la temperatura estándar. Hemos dicho que es una atmósfera hipotética que tiene una temperatura de 15 grados centígrados, se encuentra al nivel del mar y tiene una presión de 700 milímetros de mercurio. Y la temperatura de referencia hemos dicho que es el promedio de las temperaturas máximas diarias del mes más caluroso del año. Entonces, haciendo la diferencia entre estas temperaturas, vamos a incrementar en 1% por cada grado centígrado que tengamos de diferencia entre estas temperaturas. Finalmente, la temperatura o la longitud corregida por elevación y temperatura se corrige por pendiente. Entonces, la longitud previamente corregida por elevación y temperatura se incrementa en 10% por cada 1% de pendiente de la pista. Este método solo va a ser válido en sectores que estén próximos al nivel del mar, porque si la suma de las correcciones excede el 35%, el método no es válido. Si tienen preguntas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un avión que tiene una longitud básica de pista, de acuerdo a su manual, de 1800 metros. La altura sobre el nivel del mar es igual a 250 metros, que sería igual a la altura de Trinidad. La temperatura de referencia es igual a 29 grados centígrados. Y la pendiente es igual a 0,5%. Entonces, primero sacamos la temperatura estándar. Eso ha de ser igual a 15 menos el diferencial térmico, que hemos dicho 0,065 grados centígrados por cada metro que nos alejamos del nivel del mar. Eso sería multiplicado por la altura a la que nos encontramos. ¿Cuánto da eso? 0,065 por 250 menos 15. El diferencial térmico hemos dicho que desde que subimos desde el nivel del mar, por cada
metro que nos alejamos, hay una disminución de la temperatura de 0,065 grados centígrados. Y 15 es la temperatura de la atmósfera tipo. ¿Cuánto da eso? $13,38. Le ponemos de dónde, 13 grados centígrados. La diferencia, la temperatura de referencia menos la temperatura estándar, sería 29 menos 13. Eso va a ser igual a 16 grados centígrados, que va a ser la temperatura con la que vamos a corregir. Entonces hacemos la corrección por elevación. Entonces la longitud corregida por elevación ha de ser igual a la longitud básica, que es 1800, más 250 dividido entre 300. 7% por cada 300 metros. Es con referencia a la longitud, ¿no? ¿Cuánto da eso? También podríamos escribir quedaría lo mismo. ¿Cuánto sale? $1905. 1905. Hemos dicho que se hace la corrección por diferencias de temperatura entre la temperatura estándar y la temperatura de referencia. Hay que incrementar en 1% por cada grado centígrado de diferencia. En nuestro caso es 16 grados la diferencia.
1% por cada grado centígrado de diferencia. ¿Cuánto da eso? $2,209.8. 2.210. Y finalmente hacemos la corrección por pendiente. Dice que hay que incrementar en 10% por cada 1% de pendiente de pista. Hemos dicho que la pendiente es 0,5%. Pero a esto le falta un 0, ¿no? ¿Cuánto da eso? $2,321. Entonces esa sería la longitud, pero hemos dicho que tenemos que verificar la corrección que hemos tenido. Entonces ha de ser 2.321 menos 1.800 dividido entre 1.800 multiplicado por 100, para que sea porcentaje. ¿Cuánto da eso? $28,94. Entonces estaría bien, ¿no? La longitud de pista sería igual a 2.210 metros. Perdón, 2.321 metros. Entonces, solo en ese caso es válido el método, ¿no? Si pasamos de 35% ya no sirve. Si tienen preguntas, si no hay preguntas, vamos a quedar ahí, pero mañana tienen que traer sus textos. Vamos a hacer un cálculo de longitud utilizando las tablas del FA. No hay preguntas, entonces quedamos ahí. De un momento, entonces vamos a también hacer una clase virtual para la materia de carreteras 2. Buenas tardes, que les vaya bien.